con el profe Ernesto. Aprovechando este viajecito a Cuenca que no estaba pensado así como para trabajar mismo, que vinimos de fin de semana, pero claro, siempre nos gusta visitar a la gente querida. Estamos en la escuela de danza de Cuenca, en la carrera de artes escénicas, con nuestro querido Ernesto Ortiz iniciando su laboratorio. Y me pregunto cuando te veo con esos chicos nuevos, jovencitos, ¿cómo es cada vez empezar? Alguna vez ya habíamos logrado esto, pero justamente venía ahora de conversar con alguien de teatro que había pasado por aquí. por esta escuela. Sí, por la escuela. Sí. Y pasó. Y salió, según leo, un poco, no sé si decir decepcionado, pero harto crítico. Y yo pensé que enseguida veníamos a visitarte y me entraron ganas de preguntarte estas cosas. ¿Cómo es de empezar cada vez un laboratorio? ¿De dónde sale el impulso para seguir en este círculo que no te gusta? Esta vez ha sido distinto porque, como bien decía, es un grupo de chicos muy jóvenes, es decir, ellos apenas tienen el semestre de leyes, están en primer año. Y las veces anteriores del laboratorio yo he escogido gente de varios niveles, pero siempre gente que ya por lo menos tiene un par de años por mínimo de formación aquí. Entonces eso significa que es gente que ya estaba de alguna manera mucho más en contacto con su práctica física, con su parte de corporal. Y eso, y bueno, trabajar con estos chicos tan jóvenes, digamos, con respecto a la práctica misma, a la experiencia misma del laboratorio, es distinto porque aunque las herramientas de manejo dentro del laboratorio sean dentro de las mismas técnicas que tienen que ver con un trato consciente, anatómico, orgánico del cuerpo, de todas maneras hay que reducir la velocidad del taller, reducir la velocidad de las expectativas y de los resultados, porque necesitas más tiempo para que esa herramienta sea entendida, asumida y digerida por cada estudiante, ¿cierto? Entonces, claro, cuando lo empezamos hace 2 meses, 1 mes y medio, yo dije claramente, no sabemos si vamos a tener un resultado porque estamos apenas empezando. Entonces, claro, hay que ir viendo cómo va decantando el semestre con ellos y con cómo asumen esas herramientas, cómo las digieren y cómo las potencian. Dependiendo de eso, probablemente en este semestre no haya una muestra como obra, sino como proceso. Y probablemente al final del siguiente semestre ya haya algo que más pueda considerarse. Porque siempre, digamos, el objetivo del laboratorio es cerrar con un trabajo que pueda sí, estar, yo creo que sí, el laboratorio trabaja, no sé, tantas horas a la semana, es para que los chicos tengan una experiencia escénica vivencial, porque esa es la práctica escénica, no dar clases, no hacer talleres, porque esta es una carrera de creadores. Justamente hablaba con alguien que decía que pasó por aquí, decía que eso de la carrera de creador investigador es como algo que para él no se llega a concretar, porque dentro de la propia escuela hay como diferentes puntos de vista respecto a la formación. Entonces hay unos que experimentan, por decirlo de alguna manera, muchos sin haber construido lo primero. Eso que siempre decimos, hay que saber armar para desarmar. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, a eso también viene una pregunta que a mí me llega para ti como artista, porque tú, aparte de ser un académico, eres un artista. ¿Cómo sostener la creatividad? ¿Cómo sostener, si quieres, la mística? Ese impulso tuyo creativo en una academia donde ya estás de algunos años, porque ¿cuál es el riesgo? ¿No se queda uno de académico? Sí.
¿Cómo soy delicado con la respuesta? Políticamente correcto. No, lo que pasa es que para mí es fundamental, y creo que ya lo hablamos hace más de un año, cuando estábamos en el aniversario del laboratorio. Para mí es fundamental entender que para que yo sea un docente por lo menos responsable, sino decir, bueno, tengo que yo mismo ponerme a prueba como creador cada vez. Entonces, si yo mismo no pongo a prueba mis herramientas, ¿cómo voy a poder saber si es que no estoy anquilosándome en una práctica o repitiendo una fórmula? O volviendo un lenguaje estático, seguro y como digo, una fórmula que funciona. Entonces, y creo que el conocimiento académico mismo aparece en la duda, precisamente, en crear escenarios en los que la pregunta se plantea. Y es más importante la pregunta que la misma respuesta. Porque la respuesta puede ser temporal, puede ser coyuntural, es de acuerdo al grupo humano. No es lo mismo este grupo que el grupo anterior. Y hay otro factor en la academia que, nos contemos o no, existe. Cómo sortear, cómo vivir con esa burocracia institucional inevitable. Que no sé si es muy camisa de fuerza o un programa casado. Eso, ¿qué hace también a este profe artista que tiene que responder a un lado y también a su honestidad como persona que está entregando algo intangible casi? Es complicado porque resulta que esa burocracia de la que hablas, en mi caso en particular, más bien se refleja en las formas en las que se evalúan otro tipo de carreras. Y entonces, pero eso lo enfrentamos todas las artes en general. Entonces, resulta que la academia está pensada en unos formatos que más corresponden a las ciencias que a las artes. Y en ese sentido, también se vuelve un proceso burocrático aquel tipo de evaluación, aquel tipo de consideraciones que se tienen que tener para considerar algo académico. Quisiera tener más tiempo, quisiera tener más horas, quisiera tener más contacto a largo plazo con los estudiantes, porque creo que entonces se empieza a sentar realmente la práctica. ¿Sí me explico? Entonces, el laboratorio, antes de que esta nueva forma, esta nueva malla incida directamente en las horas de la práctica profesional de los chicos, tenía como un elenco que estaba estable, que creo que sí, ahora ya cacho. Entonces creo que ese elenco era un elenco que eran Simón, Estefanía, Pedro, Humberto. Ellos de alguna manera Rebeca, estuvieron en varias obras. Entonces eso les permitió a ellos fundamentar una práctica y desde ahí tener su propia capacidad profesional, desarrollar su propia capacidad profesional. Claro, porque yo veo que la escuela tiene dos retos, digamos, porque no llegan acá chicos que vienen de un bachillerato en arte. No. Llega gente que salió de el conservatorio porque pasaba. También, pero no necesariamente. Sí, ajá, sí y no. Hay gente que llega sin nada. Exactamente. Entonces, en esa parte que era como el cuestionamiento tal vez de esta persona que te digo, de decir, gente que no está preparada formalmente en el sentido físico en este caso, digamos, de la danza, de arte, no ha tenido como y llega, y cómo manejar eso, porque ya estamos en un nivel, digamos, universitario. Entonces, porque yo puedo querer mucho, yo puedo soñar mucho, pero no tengo. Lo que pasa es que precisamente ahí es, justo ayer tuvimos una reunión para hablar con unos estudiantes, para hablar sobre la palabra técnica. Porque es que resulta mucho, como que desprecian casi la técnica. No, en absoluto, todo lo contrario. Lo que pasa es que, y eso hay que aclarar,
Cuando en la danza, en este país y particularmente en esta ciudad, la gente dice técnica, lo asume como si fuese la técnica clásica. ¿Vale? Y esa es una técnica. Claro, claro. Pero hay muchos otros tipos de técnica. ¿Qué es una técnica? Es un método de construir un camino. Eso es una técnica. Y entonces yo me puedo acercar a construir algo con distintos caminos, ¿cierto? Pero la gente no termina de entender que hay una diferencia sustancial entre una técnica y otra. ¿Se me explicó? Entonces, pero no significa que la una no es técnica. ¿Se me explicó? Si esta persona no sé si habrá referido a lo dancístico o a lo teatral, tampoco creo que es el punto. El punto es que en el país y en esta ciudad en particular se piensa que la técnica es únicamente el teatro clásico y la danza clásica, como si fuesen sinónimos. No, están terriblemente equivocados y es una falta de información. O el teatro stanislavskiano. Exactamente. Ajá. El realismo. Exactamente. Y cuando tú rompes con eso. Exactamente. Claro que es cierto que si rompo con algo que todavía no tengo, ¿cómo rompo? O sea, sí, completamente entiendo. Pero lo que pasa es que ese no es el punto. El punto es que yo no necesito romper algo si tengo ya una estructura armada. Es decir, yo no necesito romper el Graham con el Axis Syllabus, no. Yo tengo que tener esa técnica, entre comillas, ¿verdad? Bien claramente definida para poder explicarse a un estudiante. ¿Me explico? Lo que pasa es que en el proceso pedagógico, las técnicas, lo que más cuesta es pasar esa técnica y metodológicamente organizar los pasos para entregar ese conocimiento. Entonces, yo puedo ser un excelente actor, un excelente bailarín, pero eso no necesariamente me hace un excelente docente. Eso es clarísimo. Entonces, el artista que está en la práctica creativa, además de estar en la práctica creativa, tiene que organizar y metodizar esa práctica para poder pasársela con claridad a alguien más. Independientemente. Que te da la academia. Ajá, eso te exactamente. Dice usted, para llegar acá, tiene que haber 1, 2, 3, le da. Y esa es la diferencia. Pues. Pero bueno, pues ahí hay bemoles. Hay docentes y hay docentes. Depende de los grupos, depende de la malla. Yo creo que esta es una malla, la que tenemos actualmente es una malla conflictiva, porque resulta que propone un estudiante investigador. Pero ¿cuál es ese estudiante? ¿Con qué grupo humano trabajamos? Con chicos que vienen del colegio después de 12 años, de la escuela y del colegio, después de 12 años en las que la educación es conductivista y coloca al profesor como superior a mí, como dueño de la verdad y como el maestro que me va a iluminar. El investigador es alguien que se adueña de su proceso de creación, de su proceso de educación y construye a partir de las herramientas que le comparte a otro. Claro, además creo que para ser investigador tienes que haber un recorrido largo. Claro, yo tengo años coreografiando, tengo años dando clases académicamente hablando, tengo años haciendo proyectos de investigación y creo que apenas estoy empezando con esto. Tengo libros publicados del piso, sin embargo siempre estoy construyendo. Entonces ese es el problema para mí. No porque no sean inteligentes, sino porque les falta un piso y una experiencia previa. Y a la par, digamos, tu proyecto personal como coreógrafo. ¿Qué ha pasado? Yo he tenido que... como bailarín también, bueno, que tiene... Sí, que tiene la que tiene. Lo que pasa es que yo creo que en la clase diaria mantengo ese contacto con mi corporalidad y agradezco a la vida por eso. Por eso no renuncio a las clases prácticas jamás. Creo que hasta que no tenga las rodillas rotas, no tenga la espalda rota, no voy a parar. Porque eso es lo que me mantiene, además, activo con respecto al pensamiento sobre esa técnica o sobre esa forma de pasar una técnica. Entonces, sin embargo, la gran diferencia que siento yo es que durante todos mis años de coreógrafo en Quito,
yo tuve la suerte de trabajar con bailarines profesionales, que me daban un nivel mucho más alto, en el sentido de excelencia artística. Y claro, ahora estoy en otra realidad, en otro contexto, con gente que está formándose y que tiene una experiencia muchísimo menos experiencia. Pero tengo que colocarme con la perspectiva de que ahora yo lo que hago es traspasar esa experiencia a ellos, tal vez. Claro, porque yo me imagino que en una ciudad como Quito, porque es donde más ocurre, hay también una competencia, en el buen sentido. Claro. Digo, que te provoca también en el sentido positivo, es decir, mira, tal vez yo estoy quedando y voy a buscar por acá y voy a hacer esto. Acá yo creo que pasa poco, ¿no? Aquí hay una gran escena dancística en este momento, ¿sí? Gran en el sentido de que es variada. Acaban de estrenarse otras, acaban de estrenarse algunas. Y es mucho, o sea, las casi que diría coreógrafos, son muy pocos, pero hay distintos lenguajes, digamos. Entonces, sin embargo, ese es un nivel en todos que tiene también sus bemoles, sus altos, sus bajos. No es el mismo, digamos que no, pero en Quito tampoco, pues tampoco es que haya así un nivel de competencia. Exactamente. Y hay momentos dentro del biorritmo histórico de la danza que seguramente, que me habla claramente de un reflejo de lo que está pasando política, histórica y socialmente. Entonces no podemos hablar de que ahorita en Quito o aquí está pasando lo mismo que pasaba en el 2005 en el frente de la compañía, etcétera, etcétera. Que era un momento en el que además había un boom de coreógrafos y de bailarines y de obras que estaban además presentándose paralelamente y entonces que enriquecían esa escena local, esa escena local. Pero creo que no tiene que ver únicamente con la capacidad o con la creatividad de los artistas escénicos, tiene que ver con el momento histórico que estamos viendo, que además fue profundamente lastimado por la pandemia. Porque mucha gente que tenía una práctica de investigación propositiva, alternativa, artística, por decirlo de lo más claro, tuvo que volverse comercial. Entonces, en ese sentido, ese reto para mí más bien es mantener mi propia atención como artista y como docente para no bajar el nivel en la práctica diaria. ¿Te hace falta o aquí también hay esa interrelación con pares? ¿Sí? ¿Hay algo de discusión acerca de ello? Hay esa discusión aquí dentro de la facultad, dentro de la carrera. Hay varios espacios en los que nos reunimos, conversamos, pero más allá de eso para mí yo no tengo más experiencia con otros espacios, porque no son espacios de investigación. Las compañías que hay o los grupos que hay son prácticas, solamente prácticas. Entonces es como esa práctica constante, pero no reflexiva necesariamente. No es que tiene que serlo tampoco. Sí, pero no es una obligación, pero creo que la misma historia de una mujer que es necesaria, exactamente, que es necesaria. Definitivamente. Creo que ha habido aquí en Cuenca varios momentos en los que se ha buscado eso. El ENAE fue un lugar al que además invitaba a la gente de aquí. Ahora el festival que están trabajando ahora desde hace 2 o 3 años, que es la Estrafalaria, creo que tienen esa necesidad o ese objetivo de esa búsqueda de la reflexión sobre la práctica. Y allí, en esos espacios, claro, se conecta con la escena local y nacional. Eso te iba a decir. Local y nacional. Sí, verse, ¿no? Obviamente, verse. Sí, pero es un proceso accidentado, es un proceso atomizado por cómo está el país y por cómo están las artes, cómo han estado las artes y la cultura a lo largo de la historia ecuatoriana. Claro, son tantas las, digamos, no son tantas, vivimos una circunstancia. Siempre estamos viviendo además en contra, siempre estamos corriendo en contra. Compleja en todos sentidos, porque no es tan fácil ni desplazarse de un lugar a otro. Ya tú
piensas dos veces para ir en Quito a una sala, al teatro, puedo, no puedo. Sin embargo, te soy muy sincero, y yo acabo de estar en Quito ahorita en febrero, marzo, febrero, y me di el chance de ir a ver cosas, y no creo que haya un salto cualitativo en la escena en Quito. Yo no veo un salto cualitativo en la escena en Quito. No puedo hablar de todo, pero de lo que vi, no veo un salto cualitativo. Y cuando veo la cartelera que mi amiga Silvia publica, reconozco un montón de teatro comercial. Y entonces digo, ¿y dónde está? Entonces lo veo al Wilson ahí y digo, Dios mío, quiero ir a ver al Wilson. O sea, lo que está poniendo ahorita, no sé. O lo del Esteban, que no pude, que no alcancé. Se me cambió el fin de ciclo aquí y no alcancé. Entonces, pero son como mucho más esporádicos, porque yo reviso la cartelera y eso me da un referente. Digo, y yo creo que precisamente la danza en este tiempo nos está llenando la cartelera. Hay pocas cosas, no he visto todo, ¿no? Un par de cosas que me sorprendieron, pero sí, es cíclico. Es cíclico, exactamente. Entonces, Y por eso te digo, entonces, no esa es competencia en este momento, si yo estuviera viviendo en Quito, yo diría, no está. no, pues no hay, no está. Pero es lo que tú dices, ¿no? Es un momento Bueno, a lo mejor no históricamente. está eso, pero hay, podría llamar sin haber una escuela en el sentido general, hay como más escuela de la gente tal vez que está bailando. O sea, creo que hay más tiempo de las artes escénicas, hay más historia. Sí. O sea, Entonces, son, ¿por qué? son Porque más se viejas ve, las artes claro. escénicas que tengo. Total. Son más viejas. Y por eso mismo es conflictivo para mí ver este momento. Porque digo, no es un momento en el que debería estar sucediendo eso. Sino que artísticamente se debería haber dado el salto cualitativo. Y tú sabes que no lo sé. Con honrosísimas excepciones. ¿O no? No me hagas juicios. No, pero es que no es un juicio, estamos viendo pero la es verdad, realidad. pero repito, creo que son momentos donde un poco te mina la fuerza el propio. No, es que eso te digo, o sea, entonces en eso necesitas tener mucha energía para salir con y es corriente, durísimo, Te porque digo porque a mí me ha pasado, o sea, yo estoy harta de ir acá, a ver más o menos lo mismo, y además son demasiados años mirando, es otro momento en mi vida. entonces llega un momento para nosotros que ya tenemos la edad que tenemos, de que asistir al teatro no es necesariamente una experiencia renovadora. Claro, pero tenemos nosotros al otro lado un Santiago que se sostiene mirando esto, porque también eso es vital para poder Reflexionar sobre este momento tan particular históricamente hablando. y para registrar Y para hacer registrarlo, memoria, exacto. todo eso que Para no pensar que estamos haciendo el primer festival, ni sé qué, Exacto. el primer encuentro por Dios. tal cual. Ujú. Qué bueno verte aquí y verte. Qué placer verlas a ustedes. Chévere y gracias. No, pues, sí, me gustó.